Muy buenas a todos. Le habla el profesor Harlen Figueroa, conocido como docente matemático. Hoy damos por hecho que iniciaremos con la primera entrega, las clínicas de matemáticas. Esos conocimientos que necesitan los estudiantes dominicanos para poder aprobar las pruebas nacionales, sobre todo de la asignatura de matemáticas. Vamos a sostener diferentes encuentros y va a estar organizado por video. Hoy vamos a presentar nuestra introducción sobre cómo debemos manejar el contenido de matemáticas a la hora de examinarnos. Una de las principales preguntas que me hacen los estudiantes sobre su situación académica, me dicen: profesor, en realidad, ¿cuál es mi situación académica en matemáticas? Para hablar de situación académica, necesitamos referirnos en 3 puntos. El primer punto es que el estudiante debe hacer una autoevaluación de conocimientos. Es decir, por lo regular hay aplicaciones de matemáticas por las webs que te pueden decir qué conocimiento posees. También, si tienes cuadernos viejos de los cursos anteriores, puedes hojearlos y ver esos ejercicios y tú mismo hacerte una autoevaluación de qué conocimientos manejas o no. Entonces, uno de los parámetros principales para tú condicionar tu situación académica es saber, mediante una autoevaluación de conocimientos, el grado de conocimientos que posee. Otro parámetro que tenemos es las deficiencias palpables. Las deficiencias palpables son aquellos ejercicios matemáticos donde estamos conscientes que no manejamos para nada. Entonces debemos desde ahora ir colocándolos, ya sean los ejercicios o los temas que no manejamos a la totalidad. Y por último, las calificaciones acumuladas es otro parámetro importante para poder determinar cuál es la situación académica final en matemáticas. Ciertamente, los estudiantes que poseen sus boletines de notas pueden ir buscándolo e ir viendo cuáles fueron esas calificaciones que acumularon durante el periodo escolar de secundaria. Basados a estos 3 parámetros, será muy fácil determinar cuál es la situación académica actual ya del estudiante. Otra pregunta común que me hacen es: maestro, ¿cuánto debo sacar para aprobar matemáticas? Bueno, para aprobar matemáticas hay un condicionamiento entre un 70 y un 30%. Donde dice valor máximo de notas escolares es el valor que se envía al distrito o las autoridades de educación. Esa nota representa la totalidad de sus calificaciones acumuladas, donde el 70% es la cantidad máxima de nota. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí vemos una tabla que coloca las asignaturas y las notas escolares. A nosotros nos compete más, ¿verdad?, irnos a la materia de matemática. Aquí vemos que la materia de matemática tiene un 68, es decir, que el estudiante va para las pruebas nacionales de 70 puntos, tiene 68, dándole una garantía prácticamente suprema a la hora de tomar las pruebas nacionales. Entonces, cuando te hacen sus consultas para saber qué nota escolar yo tengo, debe entender que la nota máxima será un 70%, porque varios estudiantes me han dicho: profesor, pero voy con un 60, un 40, un 50. No, recuerden que la nota máxima es un 70%. ¿Cuánto debo sacar para aprobar matemáticas? ¿Cuánto debo sacar en las pruebas nacionales en el examen de matemáticas? Bueno, el valor máximo de las pruebas o el valor tope es un 30%, es decir, a pesar de que en los exámenes los ítems tengan 60, 50 preguntas, al final de todo ese examen va a tener un valor de 30 puntos. Entonces, vamos a explicar
en base a esta tabla que se hizo una consulta de un estudiante que sacó esas calificaciones. ¿Qué sucede cuando ya usted sabe que usted tiene un 70, donde usted sabe que el 70 es el valor máximo y el 30 es el valor máximo de las pruebas nacionales? Si usted suma 70 y 30 le va a dar 100 y ahí ya eso es la calificación tope. Entonces, tenemos aquí que en matemáticas ese estudiante tiene un 62. Recuerden que 62 es en base a 70. Pero ¿qué sucede? En las pruebas nacionales obtuvo 22 puntos. Recuerden que la nota máxima de las pruebas nacionales son 30. Entonces, ¿qué sucede? Se suma el 62 más 22 y ahí le va a dar la nota final, que en ese caso son 84 puntos. Entonces, haciendo ese análisis, nos damos cuenta que el estudiante aprobó matemáticas. Y para aprobar matemáticas o otra asignatura, el valor mínimo es 70. Mientras más puntos usted tiene en las notas escolares, mientras más se le acerca a 70, fíjese que es más fácil usted aprobar las pruebas nacionales, porque la prueba nacional vale 30 puntos. En este caso, usted ve que el estudiante aprobó sin ningún problema. Y si vemos las demás calificaciones de las demás asignaturas, vemos que también aprobó sin problemas. Vamos a poner el caso de Ciencias Naturales, brevemente, que sacó su nota escolar el 66 y en la nota provincial sacó un 11. Fíjense cómo de 30 él sacó un 11, pero pudo aprobar sin problemas la materia de naturales. Entonces, de ahí es donde viene cómo se puede determinar, ya haciendo un análisis, un diagnóstico de cómo usted podrá pasar esa asignatura. ¿Cuál será la metodología de las pruebas? Por lo regular se utilizan ítems, o mejor conocido como selección múltiple, donde hay un ejercicio y le brinda las oportunidades al estudiante de poder elegir una opción de 4. Entonces, la metodología de las pruebas nacionales posee varias ventajas. La primera ventaja en cuanto a matemáticas es que nos permite hacer un análisis de solución en base a las respuestas. Es decir, por lo regular, cuando realizamos un ejercicio matemático, tenemos que realizarlo, desarrollarlo y al final tenemos una respuesta. Sin embargo, en las pruebas nacionales, tan pronto veamos el mandato del ejercicio, vamos a tener varias respuestas y nosotros podemos analizar esas respuestas de manera concreta con relación al mandato del ejercicio. Otra ventaja que tenemos es que podemos verificar los resultados a través de las opciones dadas. Es decir, van a haber situaciones donde nos den un ejercicio y nosotros vamos a tomar opción por opción para ver ciertamente que el resultado es concreto. Entonces, esas son las dos ventajas en las materias de matemáticas que nos brindan la metodología de las pruebas a base de selección múltiple. Y podemos poner un ejemplo sencillo y fácil y palpable. Por ejemplo, decimos que en la ecuación 2x igual a 8, ¿cuál sería el valor de x para la igualdad? Es decir, ahí nos están dando una ecuación de primer grado y queremos saber cuál será el valor de x para que esa igualdad sea cierta. Fíjense cómo nos plantean 4 opciones: la opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Y miren cómo nosotros vamos a utilizar la ventaja, la número 2, donde dice verificación de resultados a través de las opciones dadas. Es decir, que vamos a sustituir el valor de la opción A, de la opción B, de la opción C y de la opción D para determinar si existe una igualdad. Recuerden que una ecuación de primer grado, nosotros vamos a sustituir el valor de x y ese número lo vamos a multiplicar por 2. Si nos da 8, entonces la ecuación está correcta o la opción que tomamos es correcta. Fíjense que la respuesta correcta es la D. Evidentemente, si usted sustituye la x por un 4, le va a dar 8. Y usted ni siquiera no hay necesidad de desarrollar la ecuación. Si usted sustituye los valores de cada opción, inmediatamente va a obtener el resultado.
Entonces, estos son uno de los beneficios que nos dan las pruebas nacionales, por la metodología que utiliza las pruebas nacionales, que es por selección múltiple, de que el estudiante puede tener un enfoque un poquito más profundo en base a los resultados. Antes de empezar a estudiar los contenidos, ¿verdad?, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que en las pruebas nacionales no se aceptan dispositivos electrónicos, ni calculadora, ni celulares, ni mucho menos cámaras, ni tabletas, ni laptops, ni dispositivos de videojuegos. Entonces, es muy importante que debemos reconocer que si tenemos debilidades en lo que son las operaciones aritméticas, debemos desde ya repasar. Entonces ahí dice, debes repasar los aspectos aritméticos básicos. Fíjense en ese cuadro cómo están las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y también la ley de los signos. Desde ya, tu estudiante debes empezar a repasar, ¿verdad?, esas operaciones básicas que usted ya se adaptó prácticamente a hacerlo en la calculadora. Tiene que hacerlo ya a mano, hacer esos ejercicios continuos de manera mental y de manera práctica. Es muy importante que sepa eso para que no pase que usted haga un plan de contingencia pretendiendo llevar una calculadora o un celular. No, olvídese de eso. A repasar los aspectos aritméticos básicos. Bueno, finalmente concluimos con lo que es nuestro primer episodio de las clases de matemáticas que vamos a dar, mejor conocidas como las clínicas de matemáticas, a víspera de las pruebas nacionales, que es muy probable que se den en septiembre. Entonces, más adelante vamos a seguir subiendo más contenidos, ya explicando ejercicios y fortaleciendo las orientaciones. Esperemos que usted tome a consideración las recomendaciones que le di y también pueda desde ahora ponderar su estado, su situación académica, para que usted tenga un enfoque más claro sobre qué posibilidad usted tiene para poder aprobar matemáticas. Así que el profesor Harlin Figueroa estuvo con ustedes y nos veremos en la próxima entrega. Chao.